Democracia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, una primera impresión de su asociación. No sé si han podido analizar con cierto detalle lo que se está publicando de ese anteproyecto que se puede tratar ya en el Consejo de Ministros y que, bueno, yo al menos tengo la sensación de que es una especie de frenazo a la indignación ciudadana en la calle. Como cuestión previa hay que aclarar que en nuestro país no existe un problema de seguridad. Estamos en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo y a la gente de la calle lo que le preocupa en las encuestas es la situación económica, la actuación de las instituciones, lo que hacen los políticos, pero no perciben que exista inseguridad. Por tanto, la propuesta del Gobierno no va a que la gente se sienta más segura, porque no existe esa necesidad, sino de manera muy discutible, desde una perspectiva autoritaria, lo que hace es disuadir a través de sanciones determinadas formas de protesta. Por ejemplo, que estábamos ahora debatiendo, no sé si ha podido escuchar, señor Bosch, ahora alguien que vaya a una manifestación y que en un momento dado decida, bueno, pues ahora voy a empezar a quemar marquesinas de autobuses, mobiliario urbano y contenedores, eso está castigado ahora mismo ya por la ley, ¿no? Efectivamente, nuestro Código Penal ya regula de una manera bastante clara todas las posibles modalidades de desórdenes públicos. El Gobierno lo que pretende es otra cosa, es al margen del Código Penal sancionar conductas que no están castigadas, como por ejemplo que la gente se manifieste pacíficamente ante un edificio público o que se practique un escrache pacífico. Estas conductas nuestros tribunales ya han dicho de manera muy clara que no son ni delito ni tampoco son falta. Por tanto, lo que hace el Gobierno es unas conductas que no estaban sancionadas, pretende tipificarlas administrativamente con unas cuantías económicas de multa absolutamente desproporcionadas y en un proceso, digamos, sin garantías, porque la Administración es juez y parte, a diferencia de los tribunales, donde hay unas garantías de independencia en la resolución de estos problemas. La sensación que uno tiene es, no sé, yo percibo una cierta criminalización de las protestas de los ciudadanos, ¿no? Desde el 15M a las mareas, es decir, no sé si hay algo de eso en el espíritu. Yo creo que alguna vez usted ha dicho que estamos pasando de Estado social a Estado penal. Efectivamente, estamos pasando de un Estado social y democrático cada vez más a un Estado autoritario y también cada vez más penal, más restrictivo de las libertades. Y yo haría una reflexión. Es cierto que vivimos momentos de cierta conflictividad social, pero el Gobierno lo que tendría que hacer es convencer a la gente con argumentos sobre el acierto de sus medidas y no utilizar las instituciones estatales para castigarles cuando ejercen su derecho a la disconformidad. Hay una figura doctrinal que se llama el derecho penal del enemigo y cada vez también ahora se traslada a la administración, es decir, el ciudadano que protesta parece que sea el enemigo y no estamos en ninguna guerra, estamos en una sociedad plural en la cual la gente tiene que tener derecho a expresar libremente sus opiniones sin verse castigada con una multa de 600.000 euros. Lo que ocurre es que alguien puede decir, en la mesa hay quien defiende esa posición, oye, si te quieres manifestar, pide siempre permiso y si no tienes el permiso, sanción. El problema es que la Constitución dice que las manifestaciones no tienen que ser autorizadas. El derecho fundamental existe sin que exista ese permiso. Por tanto, la perturbación que se pueda causar hipotéticamente para el tránsito vial no puede tener multas de 30.000 o de 600.000 euros, es decir, eso es absolutamente desproporcionado. Hay que tener en cuenta, además, que es cierto que algunas conductas merecen algún tipo de reproche estatal. Por ejemplo, los insultos a un agente de policía. Hasta ahora estaban como falta en el Código Penal con multas que oscilaban entre los 100 y los 300 euros. Ahora se las pretende castigar hasta con 30.000 euros. Es decir, no es que algunas conductas no puedan tener sanción, sino que si es exagerada y abusiva, lo que supone es un ataque a las libertades ciudadanas, porque la gente al final no hace nada por miedo a ser castigada, y de alguna manera lo que se pretende es conceder a la administración pública un poder sin precedentes, desproporcionado, que yo creo que es de dudosa constitucionalidad en muchos casos. Señor Bosch, usted está diciendo que algunos aspectos de este anteproyecto pueden ser inconstitucionales. Yo creo que determinadas sanciones por manifestarse de manera pacífica con unas multas realmente exageradas vulneran el principio de proporcionalidad y por tanto supondrían una limitación inaceptable del derecho de manifestación que creo que podría ser inconstitucional. Pero, por ejemplo, de todas las medidas que contempla sanciones o nuevas sanciones este anteproyecto, ¿qué cree usted que roza o que entra de lleno en la inconstitucionalidad? Yo creo que es bastante dudosa, por ejemplo, la sanción
por ejercer el derecho de manifestación ante edificios públicos cuando no se altere su funcionamiento. Es decir, ¿cuál es el objeto digno de protección? El Código Penal sanciona las manifestaciones cuando se altera el funcionamiento del Congreso, del Senado o de un Parlamento autonómico, y eso puede ser razonable, pero sancionar y castigar a la gente sin perturbar el funcionamiento de las instituciones políticas simplemente porque no tienen una autorización administrativa, yo creo que es desproporcionado en la forma que se plantea y puede ser de dudosa constitucionalidad. Joaquín Bosch. De hecho, aclaro que Santiago Pedraz en su momento consideró que eso no era ni delito ni falta en un caso muy conocido como las manifestaciones Yo del creo 25 que en este anteproyecto hay precisamente cierto cabreo del poder político porque algunos magistrados, jueces, en algunos casos pues no han sancionado, no han castigado determinadas protestas o manifestaciones, ¿no? Bueno, pero lo han hecho sin distinción de ideologías, sensibilidades, de manera muy uniforme. En el tema de los escraches pacíficos siempre se ha considerado por todos los tribunales que no son ni delito ni falta. Y lo que no es admisible es que el gobierno vea frustradas sus expectativas de castigo y que lo que hace es, fuera de las leyes penales, poner unas sanciones que son mucho más altas que las que imponen los tribunales en otros supuestos. Yo creo que esta desproporción no resulta aceptable. Joaquín Bosch, gracias. Jueces para la Democracia, un abrazo. Muchas gracias y un abrazo a vosotros.